¿Por qué el cambio climático es una realidad? ¿El cambio climático es real? A pesar del consenso de la comunidad científica, un pequeño número de personas sigue negando la existencia del cambio climático, que su causa radica en nosotros. Para todos los escépticos, explicaremos 6 pruebas irrefutables que demuestran que el cambio climático es real. El CO2 en la atmósfera. El dióxido de carbono constituye el 81% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los combustibles fósiles y ciertas reacciones químicas producen este incoloro gas, que atrapa el calor en la atmósfera. A pesar de los sumideros que eliminan el CO2 del ambiente como el suelo, los bosques y el océano, las emisiones de la era industrial hacen que los niveles de dióxido de carbono sean más altos cada año. La reducción de combustibles fósiles es la principal forma de reducir el CO2 atmosférico. La concentración actual de CO2 en el aire es de 405,67 ppm. Las sequías. Los periodos de sequías es cuando hay un desequilibrio entre la evaporación y precipitación. Es la consecuencia del aumento de las temperaturas y puede tener un efecto devastador sobre la vida humana, disponibilidad de alimentos, los animales y el terreno. Como es imposible prevenirlas, la conservación y planificación del agua son las únicas medidas de mitigar sus efectos. Sin embargo, el efecto invernadero está directamente relacionado con este problema, ya que enfatiza las desestabilidades entre la evaporación y precipitación. Si reducimos los gases que provocan, disminuirá la probabilidad de sequías. El nivel global del mar también se ve afectado por los fenómenos climáticos a corto plazo, y los factores geográficos estrechamente vinculados a la temperatura. El deshielo provocado por el calentamiento global significa más agua y un aumento de los niveles del océano. Este creció constantemente a lo largo del siglo XX, dejando las regiones costeras más vulnerables a las inundaciones. Además, el agua salada se infiltra en acuíferos de agua dulce, afectando el hábitat de plantas y animales. Temperatura. No es un efecto aislado del cambio climático, sino que también genera otros fenómenos como sequías, huracanes o incendios forestales. La salud humana, los alimentos y la disponibilidad del agua también están vinculados a la temperatura. La reducción de gases de efecto invernadero es la única forma más fácil de reducir la temperatura global. Temperatura superficial del mar. La TSM o temperatura superficial del mar del 2016 fue una de las más cálidas jamás registradas, con un aumento de 0,75 Celsius con respecto al siglo pasado. Nuestros océanos absorben el calor, afectando la vida marina, lo que altera las poblaciones de peces, alimenta la proliferación de algas y mata a los corales. Este calor genera más vapor de agua y favorece al efecto invernadero, como vemos en todos los efectos del cambio climático que están relacionados. El deshielo. A principios del 2017 la extensión del hielo marino del Ártico es de 13,4 millones de kilómetros cuadrados, 1,3 millones menos que entre 1981 y 2010. Los casquetes polares han existido durante millones de años y no son un indicador fiable del cambio climático, sino que actúan como reflectores de la luz solar, ayudando a desviarla fuera de la Tierra. Menor cantidad de hielo en los polos genera un calentamiento global más rápido. ¿Cómo nos podemos adaptar al cambio climático? ¿Seguir como si nada pasara o ir tras acciones para reducir sus efectos? Bueno, esta pregunta engloba totalmente la otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre mitigar y adaptarse al cambio climático? Mitigar significa evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que atrapen el calor en la atmósfera. Adaptarse significa alterar nuestro comportamiento, prácticas y sistemas, en algunos casos, que alteren nuestra forma de vida para proteger a nuestra familia, nuestra economía y el entorno en que vivimos. Mitigación del cambio climático. Debemos pasar de un mundo impulsado por combustibles fósiles a energías limpias y renovables. Además, debemos acabar con la deforestación y restaurar nuestros hábitats naturales hasta que alcancemos emisiones de carbono netas o nulas, lo que significa que las emisiones de gases de efecto invernadero se equilibren cuanto antes actuemos. Mejor estaremos en el futuro. Adaptarse al cambio climático es comprender los riesgos locales y desarrollar planes para enfrentarlos. Tomar medidas como implementar sistemas para responder a los impactos como la diversificación de cultivos que puedan tolerar condiciones más cálidas y secas o más húmedas. Asegurar que las infraestructuras puedan soportar climas extremos. Ayudar a las comunidades a reducir el riesgo de aumento de nivel del mar
y el aumento de las inundaciones y asegurar el manejo adecuado de alimentos, agua y otros recursos naturales de manera inteligente en el contexto de un clima cambiante.